Las obras de las carreteras a San Carlos han encontrado 73 fallas en el terreno, de los cuales uno de ellas fue el que se deslizó en el kilómetro 21 entre Sifón y La Abundancia la semana anterior. Veamos, escuchemos. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Germán Valverde, aclaró la situación que se vive en la nueva carretera a San Carlos desde el fin de semana, cuando un deslizamiento en la carretera comprometiera el kilómetro 21 de la obra, ubicado en la comunidad de Sifón. El kilómetro 21 es uno de los 73 sitios que se han identificado que tienen problemas de estabilidad geotécnica y en los cuales la administración ha venido ya desde hace muchísimo tiempo resolviendo cada uno de ellos. De estos 73 sitios hay 26 sitios donde ya se ha hecho la valoración del problema, se ha diseñado la solución y se ha ejecutado la solución. O sea, ya hay 26 lugares que hoy por hoy tienen una solución de ingeniería. El ministro reiteró que no puede afirmar que el proyecto esté ayuno de soluciones a los problemas geotécnicos y geológicos detectados o que esta problemática sea generalizada por la totalidad del corredor vial, pues el MOB y CONAVI han actuado responsablemente, apoyándose en especialistas en la materia que continúan trabajando. Nada, porque vamos a ver, el diseño de la solución de este kilómetro 21 ya estaba como parte de la línea de ruta. Lo que ha ocurrido el fin de semana pues era previsible porque es conocido que ahí existía un problema geotécnico y simplemente la administración continúa con el plan que traía hasta este momento. Por eso fue que dijimos que en un par de semanas, porque ya eso lo estábamos analizando, tendríamos ya una idea de cuál sería la solución para entrarle ya al diseño definitivo y posteriormente la construcción de la obra civil que se necesita para resolver el problema geotécnico de ese sitio. Las autoridades advierten que en la zona donde se dio el hundimiento en el sector de Sifón será acordonada con apoyo de la fuerza pública por obvias razones de seguridad y dado que no es una vía en servicio. Bien, y el diputado y candidato a la presidencia Edgardo Araya cuestionó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes por la inundación que se presentó a un día de inaugurada la carretera Chilamate-Vuelta Cooper. El diputado y candidato a la presidencia Edgardo Araya lamenta la situación de la inundación que se presentó este jueves en la nueva carretera debajo del Chilamate Vuelta de Cooper, a un día de habilitada, y espera que el MOB solucione lo más pronto posible para que esta situación no se vuelva a presentar. Se puede observar que el sistema en general funcionó bien. La prueba es que en 15 minutos se solucionó el impasse que hubo. Hay un aporte extraordinario de agua que se va a investigar qué fue lo que pasó, porque hubo una cantidad que nunca se había presentado, pero además en otras ocasiones en que ha habido lluvias fuertes nunca sucedió lo que sucedió en este día. Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte asegura que la unidad ejecutora y la empresa constructora trabajan y corroboran en el lugar para identificar cuáles fueron las causas de estos incidentes. Que es una verdadera vergüenza lo que está pasando en una carretera que inauguramos y con mucho orgullo y mucha ilusión, sobre todo los que venimos de la zona norte, los sancarleños, la gente de Río Cuarto, de Zarapiquí. Y bueno, yo lo que sí planteo ya es que el gobierno debe exigir de inmediato la garantía a la empresa constructora para que resuelva esa situación. No puede ser posible que en el primer aguacero eso se inunde. Eso, ahí no cayó el segundo diluvio universal, cayó los aguaceros que normalmente caen en la zona norte. Recordemos que esta vía es de vital importancia, pues acorta en 60 kilómetros el recorrido del Caribe hasta la zona norte. Bueno, David, y para hablar sobre este tema, esta mañana nos acompaña el ministro de Obras Públicas y Transportes, Germán Valverde, y también el ingeniero civil y geólogo Gastón Laporte. Don Gastón ha estado en la regencia ambiental desde el inicio de lo que fue la construcción de la carretera Sifón, La Abundancia, y forma parte de la Comisión de Deslizamientos del Consejo Nacional de Vialidad actualmente. Ministro y don Gastón, buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a iniciar tal vez tomando en cuenta que
tenemos que hablar de ambas, quisiéramos hablar con ustedes de ambas carreteras. Lo que pasa es que el fin de semana hubo problemas otra vez en Chilamate, ministro. Parece que hay, ¿cómo se puede explicar? Digamos, lo que la gente se pregunta es cómo se puede explicar una falla que genera inundaciones tan importantes recién inaugurada una carretera. ¿Qué es lo que está pasando allí? Sí, muy buenos días. Sí, es una cosa extraña. Desde el Ministerio hemos dicho en varias oportunidades, desde que empezaron a ocurrir estos fenómenos, que eso es inaceptable. Una carretera debería funcionar adecuadamente en todos sus elementos, incluyendo el sistema de evacuación de aguas. Ahora, lo que es extraño es que esta carretera ha tomado, como todas, varios años, ya son casi 5 años de estar en proceso de construcción, donde ya estos sistemas ya habían estado funcionando, porque las lluvias de la semana pasada no son las primeras veces que llueve ahí. Entonces era extraño que tuviéramos ese fenómeno. Hemos estado abocados a analizar cada uno de los elementos y varias hipótesis que se plantearon de qué es lo que pudo estar ocurriendo. Este fin de semana estuvimos por allá y hubo un equipo de ingenieros que estuvo estudiando incluso el día de ayer, y ya me mandaron algunos reportes de algunos indicios de qué es lo que pudo haber ocurrido. ¿Qué pudo haber ocurrido? Mire, eso está, el sitio donde ocurrió estas inundaciones se genera a la altura donde está la finca La Lidia. Estuvimos viendo por las imágenes en los momentos en que ocurrió la inundación que existía una cantidad exagerada de agua que estaba llegando de la finca, por lo tanto pedimos permiso al dueño de la misma para poder ingresar este fin de semana y estudiar lo que estaba ocurriendo. Encontramos que parte del sistema de drenaje y de agua que utiliza la finca para sus cultivos tiene un canal. Ese canal estaba obstruido y eso provocó que parte del agua que pasa por ese canal fuera enviado hacia la carretera, y es un aporte extraordinario de agua. Pero enorme es, ¿verdad? Enorme, que la carretera ni los sistemas de evacuación de aguas están previstos ni diseñados para que ese aporte adicional de agua ocurriera. Eso hizo evidentemente que además se arrastrara una importante cantidad de material que también obstruyó una de las alcantarillas por la que pasa una pequeña quebrada, donde la cantidad de agua que tiene que pasar por ahí, lo que pasa normalmente es muchísimo menor que el agua que tuvo que soportar debido a este desvío de agua, debido a la obstrucción de los canales de irrigación del sistema que tiene la finca. Pareciera que es uno de los elementos más importantes, que fue el que causó este problema. Y bueno, y evidentemente también la cantidad extraordinaria de lluvia que cayó, por ejemplo, el día viernes, que no solamente provocó la inundación en ese sitio, sino que hubo también desbordamiento de ríos y canales en varios puntos en esa zona. O sea, ¿usted cree? Porque hay varios expertos que están diciendo hay falta de rigurosidad a la hora del diseño, y la construcción. ¿Usted cree que es eso lo que está ocurriendo con estas carreteras? ¿Habría que señalar a un responsable, que es la constructora Sánchez Carvajal? Pareciera que no es un problema de construcción, no es un problema de obra. Eso lo vamos a seguir analizando, si hay algún problema en el tema del diseño, pero hay que tener en consideración lo siguiente: los sistemas de evacuación de agua o cualquier otro elemento en una obra civil está diseñado para ciertas condiciones, hay supuestos. Las obras no se diseñan, porque si no sería muy costoso, para eventos, digamos, extraordinariamente amplios. Hay un margen de error. La ingeniería es una ciencia exacta, pero las ciencias exactas son aproximaciones en realidad, y se basan en una serie de condiciones y supuestos. Cuando esas condiciones o supuestos son superados o son modificados, pues las obras evidentemente no pueden funcionar adecuadamente para esos cambios. También hay que tomar en consideración, por ejemplo, en el caso de los sistemas de evacuación de agua, uno de los elementos muy importantes que se consideran para hacer el diseño es las condiciones del terreno y los suelos que hay a los lados de la carretera. Dependiendo de cuál es el uso del suelo que tengan esos terrenos,
hay consideraciones respecto a la cantidad de agua que van a aportar esos terrenos y la velocidad con la que el agua va a llegar desde esos terrenos a la carretera. Cualquier cambio que haya en el uso del suelo modifica sustancialmente estos supuestos de diseño. En el caso particular de esta finca, es una de las fincas más recientes que se ha utilizado para la piña. Probablemente en el momento en que se diseñó la carretera, lo que habían ahí eran, el uso del suelo era muy diferente. Al tener terrenos abiertos que se cambian ahora a producción de piña, la velocidad con la que el agua va a llegar a la carretera, lo que se llama la escorrentía y el tiempo de concentración de esa cantidad de agua cambia sustancialmente y el agua llega más rápido por el uso de suelo que se cambió, y estos son elementos que van sumando y van haciendo que las consideraciones de diseño probablemente no sean las que ahora están actuando, pero estos son elementos que habrán sumado, digamos, en alguna cantidad, pero pareciera, como le repito, que lo más importante, lo que ocurrió ahí es esa obstrucción del canal de riego de la finca que estaba obstruido. Eso ya se limpió, el día de ayer se identificó, ya fue corregido, y esperaríamos ahora en los próximos días determinar si ese fue el factor. ¿Cómo digamos, funciona ante fuertes aguaceros? Porque usted Así dice se sumó esa obstrucción que había en ese canal de riego de esa finca piñera junto con las intensas lluvias que se dieron. El punto sería, ministro, y la supervisión de estas carreteras, ¿cómo ha estado? Porque coincide esto con el deslizamiento enorme que ocurre también en Sifón La Abundancia. Todo el mundo tiraría sus dardos hacia la empresa, porque la empresa ha construido las dos. ¿Cree usted o creen ustedes, porque aquí está también don Gastón Laporte, que existe responsabilidad de parte de la empresa con ambas carreteras? Mire, yo creo que en estas dos realizar sanciones. En estas dos circunstancias particulares de lo que ha ocurrido en una carretera y en la otra, no tiene que ver con el tema de la construcción. De hecho, ahora, don Gastón, que es uno de los expertos más reconocidos en el país en estos temas de geotecnia y de soluciones de ingeniería para ante estas condiciones, nos explicará de una manera más detallada qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Sifón. Pero es un fenómeno natural, que además no fue producido por la construcción de la carretera, que hubiera ocurrido de todas maneras con o sin carretera, ese deslizamiento de tierra que ocurrió ahí, que es de una magnitud muy importante, igual hubiera ocurrido porque se debe a fenómenos de la naturaleza. Y más bien el hecho de que la carretera se hubiera iniciado la construcción generó un impacto positivo para que fuera menos la cantidad de masa de tierra que se haya movido, porque al construir la carretera se le quita parte del peso que tiene la montaña, y ese peso inferior hace que entonces el impacto sea más bajo. Vamos a pasar un momentito también a hablar con don Gastón, ministro, David, porque lo que mucha gente se pregunta es si el diseño correcto, más bien de la carretera, si fue en La Abundancia, la que sufrió el deslizamiento importante la semana pasada, el diseño que se construyó para esa carretera, o más bien para esa salida, debió haber sido el original, don Gastón, el que había hecho el gobierno de Taiwán, y que fue un gravísimo error cometido 2 administraciones anteriores, haber cambiado ese diseño, que no salía por allí, precisamente porque se preveía que ahí habían fallas y que se podía producir lo que hoy está dándose. ¿Qué piensa usted, don Gastón, que ha estado en ese proceso desde el inicio? Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, es importante ir un poco atrás porque desde el inicio, digamos, estaba el diseño de los taiwaneses, ¿sí?, que tenía una serie de factores que influyen mucho en una carretera, como es el movimiento de tierras. O sea, entonces estaban definidos los taludes en corte, los taludes en relleno, y eso fue ajustado en la medida que se podía por CONAVI. Se empezó a trabajar, y a un momento dado se pasó de 2 a 4 vías. Y en ese momento los taludes que estaban en corte, al medio a uno, en medio horizontal por uno vertical,
y en partes 1 a 1 pasaron a 1,5 horizontal, a 1 vertical. O sea, en una topografía muy escarpada, como la que existe en la zona, el medio a 1 o el 1 a 1 intersecta muy rápidamente el terreno original. Yo no le comprendo muy bien, don Gastón, que es el Sí. 1 a 1 y Sí, o sea, pues, el lenguaje tan técnico, tal vez usted me lo pudiera decir de una manera más simple. Fuertes, Ajá. que cortaban el terreno original, entonces el movimiento de tierra, el corte, la excavación, el volumen de excavación era relativamente pequeño. Al momento de pasar a 1,5 a 1, que significa muy acostado, entonces ese corte se mete y casi pasa la montaña de lado a lado. Entonces el volumen se exponencialmente aumenta. Si quiere usted nos puede ir explicando Sí. las imágenes que tenemos en la pantalla y también Sí. para quienes nos siguen por radio un poco lo que pasó allí. Sí, bueno, ahí ya lo que pasa es que esto es específico del kilómetro 21, donde ocurrió recién el deslizamiento. Yo le estoy hablando un poco en general de que el movimiento de tierra pasó de ser 2 millones de metros cúbicos a ser 24 millones de metros cúbicos. Eso es equivalente al movimiento de tierras que genera la ampliación de la carretera y todas las obras de estabilización geotécnica que hay que hacer para evitar precisamente que ocurran estos deslizamientos. Ese incremento es equivalente total, el volumen de movimiento de tierras que tenemos hoy en el proyecto hasta el día de hoy es equivalente a más de 9.400 piscinas olímpicas. ¿Y por qué, perdón, para entender, ese movimiento que pasó de 2 millones a 24 millones, por qué se tuvo que hacer? Ese se tuvo que hacer para precisamente mejorar la estabilidad de todos los taludes. O sea, realmente se ha trabajado en pro de que la carretera no tenga el mínimo problema, pero la zona geológicamente es muy compleja. Hay una serie de alternancias de suelos, de paleosuelos, de contactos entre materiales piroclásticos que hace muy débil la zona, toda inclinada hacia el cañón el río Espino, el río Tapesco. Hay una serie de ríos que van, como decir, en el fondo de esa cordillera montañosa. Entonces la carretera va, digamos, a media ladera, cortando media ladera. Entonces básicamente complica el panorama geológico en cuanto a estabilidad. Don Gastón, ¿y es normal que pase esto en carreteras de montaña? Sí es normal, por ejemplo la ruta 27, que también tiene una condición similar, una montaña que viene descendiendo hacia el cañón del río Grande de Tárcoles. O sea, y la carretera va cortando, digámoslo así, el pie de esa montaña. Y las alternativas de pasarla por otro lado es que no hay por dónde. Eso le iba a preguntar, el diseño taiwanés no lo pasaba por allí. Sí pasaba por allí. Lo que se hizo fue cambiar, porque había una cantidad, digamos, hay algo que se llama la curva masa, que es la que hace un balance entre rellenos y cortes, y esa curva masa del diseño de los taiwaneses estaba, digámoslo, perdida. Entonces, en este caso, se pasa y se acuestan los taludes para mejorar la estabilidad. Ya en carreteras, ya 1 a 1 ya es muy fuerte, digamos, un corte, digamos, muy tendido. Y al pasar 1,5 a 1 todavía es más tendido. Que es más acostado. Es más acostado, pero buscando la estabilidad, buscando mejorar, quitar problemas. Cuando se tenía el esquema de la ruta 27, en ese momento decía, ¿qué problemas de estabilidad? Entonces se acuestan los taludes con ese problema de que se genera una cantidad de volumen adicional, pero la idea era que no hubiera problemas. Sin embargo, aún con esos taludes, yo creo que no hay ninguna carretera en Costa Rica, ni en ninguna parte casi que esté cortada del 1,5 a 1, que es exageradamente tendido. Entonces, ya como decir, no se puede hacer más. ¿Qué
Sí, ministro. Sí, tal vez es importante rescatar de esta explicación que nos está dando Gastón, una explicación muy técnica. Hay que rescatar que por un lado el Ministerio, el CONAVI y la Administración han venido implementando medidas para mejorar y garantizar que la carretera sea segura. O sea, el hacer esos taludes tendidos, como dice don Gastón, tienen como objetivo tratar de que no hayan problemas de deslizamiento en la vía. Pero eso no es suficiente. Y la administración ha encontrado, aún a pesar de esos trabajos que se hicieron, 73 sitios a lo largo de la carretera que aún con eso requerían alguna obra de ingeniería adicional y que requerían un análisis adicional, entre ellos el kilómetro 21, era uno de los que ya estaba identificado. Esos 73 sitios han estado en un proceso de evaluación técnica, de medición, largos estudios geotécnicos muy detallados que nos permiten además diseñar esas soluciones e implementarlas y construirlas. De hecho, de esos 73 sitios ya la gran mayoría ya se han construido, todos estaban diseñados, y los últimos sitios precisamente que hacía falta, que estaban en ese proceso de diseño, uno de ellos, de los dos que hacían falta, uno de ellos es el kilómetro 21, que es una solución que ya estaba prevista, en la que ya se estaba trabajando, y algo muy importante es que una vez evaluado lo que ocurrió la semana anterior, esa solución sigue siendo más o menos la misma que se tenía prevista y que ahora don Gastón nos puede explicar. Hay que probablemente correr un poco más la carretera hacia la montaña para mejorar la estabilidad y hacerle algunas obras para garantizar que la carretera se va a mantener estable y segura. Pero muy importante es que las diversas soluciones que se le han dado a estos 73 sitios son de naturalezas muy diversas. Algunas de ellas van enfocadas a tratar de estabilizar la montaña para que no deslice, y en el caso del kilómetro 21 la solución no va dirigida a eso, porque este fenómeno es un fenómeno que está ya en la ladera que está a un lado de la carretera. Es un fenómeno de una magnitud muy importante que no pretendemos detenerlo, sino hacer las obras necesarias para que, a pesar de que ese fenómeno exista, va a seguir existiendo y se va a seguir moviendo la tierra, la carretera sea estable y no presente ningún peligro. Don Germán, quería preguntarle, tal vez desviándome un momento de la parte un poco técnica, pero por cuestiones de tiempo para tenerlo previsto, sobre el tema de plazos y costos. Todos los proyectos tienen un plazo y tienen costo. Este se ha visto pues sumamente complicado en ese panorama. Decía don Enrique Oviedo la semana pasada acá que tenía que detenerse la obra definitivamente por esta incógnita que hay, esta interrogante. Decía Edgardo Araya también, lo veíamos en la nota, que diga el ministro realmente cuánto va a costar y en qué tiempo va a estar. Sí, ¿Y si usted cree que debe interrumpirse igual, don Gastón? Mire, absolutamente no. O sea, a mí me parece que sería el error más grave que podría cometerse. Es una carretera que ya tiene un nivel de avance importantísimo. De todas las obras que hay que hacer, el porcentaje de avance ya es cerca del 90%. Es una carretera que tiene casi 30 kilómetros de longitud, de los cuales 22 kilómetros ya están absolutamente terminados. Faltan menos de 8 kilómetros por terminar, y son los 8 kilómetros en donde están ubicados estos sitios en donde hay que hacer estas obras de estabilidad geotécnica. El incremento en el costo de la obra ha sido por diversas razones, una obra que ha tardado muchísimo por todas estas complicaciones, 196 millones es lo que cuesta. Bueno, pero dólares. Claro, es que ahora usted mencionaba... Y se piden 30 millones más. Ahora usted mencionaba que la carretera original que se iba a construir, una carretera... El diseño taiwanés, era una carretera de 2 carriles, un carril por sentido. Esta va a tener 4. Duplicar la carretera a 4 carriles... En términos de la complejidad, de la magnitud, ahora veíamos la cantidad de movimiento de tierra que se incrementó. Todo eso hace que el proyecto sea evidentemente más costoso. Y otra cosa, y otra duda tal vez que tiene la gente, y uno piensa, bueno, pero ¿por qué se ha pedido dinero y que no se acaba? Bueno, es que resulta que hasta el momento, hace unos años atrás, estos sitios, a pesar de que ya eran conocidos y estaban identificados, estos donde hay problema, no es lo mismo señalar y decir ahí hay un problema a resolverlo. Entonces, es hasta ahora
que todos esos sitios se están diseñando, y hasta que usted tenga diseño definitivo de las obras civiles, sabe cuánto cuesta. Y eso es lo que estamos gestionando y se va a gestionar ahora con la Contraloría, que es la última adenda en la cual se va a solicitar el recurso que se necesita para implementar esas últimas obras de estabilidad geotécnica. O sea, hoy no hay una cifra clara ni de plazo. Sí, el plazo, probablemente la obra, una vez que sea aprobada la adenda, tarde alrededor de un año, año y medio más en construirse para hacer estas obras, y el costo, en ese momento la cifra no la tengo, la estamos terminando de cuantificar, porque precisamente, por ejemplo, el kilómetro 21, esa obra se está terminando de diseñar, y cuando tengamos el diseño sabemos cuánto va a costar. O sea que no serían esos 30 millones de dólares, sino que este reforzamiento que tienen que hacer allí, debido a que se inclinó más, y ahora ustedes dicen que la carretera tiene que pegarse más hacia la montaña, ¿es así? ¿Verdad? Esta parte va a implicar más allá de esos 30 millones de dólares. Por lo menos podría. Sí, pero vamos a ver, este es un proceso que no surge por lo que ocurrió el fin de semana, sino que lo hemos venido trabajando ya desde algunos meses, que es terminar de diseñar todas las obras de estabilidad, cuantificarlas y poder llegar a la Contraloría ya con el monto definitivo de cuánto van a costar esas obras. Y ya esperaríamos que esta sí sea definitivamente el monto final para concluir la obra y el plazo final para terminarla, que como les decía, falta realmente muy poco. Don Gastón, usted también que ha estado en todo ese proceso, ministro, ¿ustedes señalarían a las empresas supervisoras como parte de las responsables de no haber advertido lo que ahí podía ocurrir? Estuvo Casisa, estuvo Vieto, y ahora está Alicia, aunque a mí nos decía el que fuera diputado por Alajuela del Partido de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, y también candidato a alcalde por San Carlos, o sea, conocedor, digamos, del trabajo del Comité Pro Carretera, que definitivamente, bueno, no solo esa obra habría que pararla, sino que, es decir, es muy difícil, el ICE no le tocó supervisar abiertamente porque la Contraloría lo limitó. A mí me gustaría que sí me aclararan cuál es el papel que han hecho las empresas supervisoras en esta obra. Sí, bueno, primero habría que ver qué es la condición tan trágica que dicen que sucedió en la carretera, porque no es trágica, en su opinión. Absolutamente, vamos a ver. Bueno, sí, hay un movimiento de tierras muy importante, pero la afectación que eso tuvo a la carretera es muy bajo, y además en ese tramo, en el kilómetro 21, la carretera no está terminada, no está pavimentada, estaba solamente con algún material de rodaje para poder circular por ahí, pero la carretera no está terminada, y no estaba terminada porque precisamente el sitio ya estaba identificado, estaba en proceso de análisis y de diseño de las obras de estabilidad. Entonces ahí no ha ocurrido ninguna tragedia. Don Gastón. No, primero creo que hay que destacar algo, que mucha gente opina sin tener todos los elementos de juicio completos, entonces es muy fácil llegar y decir, es que esta es una zona débil, que aquí no se puede haber hecho una carretera, pero no están sabiendo de fondo los detalles. Bueno, así pasa en muchos campos. Bueno, y también que se diga, bueno, ¿y qué pasó con la supervisora, con las empresas que realizaban, la supervisión? Es lógico que lo digan, ¿no cree usted, don Gastón? Sí, pero lo que pasa es que, digamos, Otto, el paso del huracán Otto, sí, descargó una cantidad de lluvia tan grande que afectó mucho toda la zona. Toda la zona. Cambió, y zonas que inclusive tal vez estaban menos débiles, digámoslo así, se afectaron. ¿Esta se afectó? Incluyendo esta. Esta estaba ya reconocida, pero también esta y otras que está a la par. A la par hay una colindante que también tiene problemas. Lo que pasa es que hay que ver que en el país, si pusiéramos a ver que hay una zona débil, como hacen análisis de fragilidad, y resulta que no se puede construir nada, todo sale en rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí no podríamos hacer obras en el país. Si no hay fallas, hay deslizamientos, hay inundaciones, etcétera. Entonces hay que investigar para poder hacer las obras bien hechas con seguridad, y eso como que se pierde de vista en una medida. Entonces yo diría, al respecto, han pasado muchas empresas y en ese proceso, digamos, ha venido efectos de problemas de estabilidad, especialmente debido a ese movimiento de tierras tan grande,
hubiera sido mayor el problema si no se hubieran corregido los taludes, digamos, los ángulos. En cuanto al kilómetro 21, se había hecho un banqueo, que es como decir mejorar la estabilidad del talud, porque ahí pasaba la carretera en ese punto. Y se le quitó peso, digamos, en una medida, poquito, pero se le quitó peso. Ya era una zona reconocidamente problemática, pero como se ve en las fotos, tiene 450 metros de largo más o menos de la carretera al río, 450 metros, y tiene un ancho como de 150 metros. Entonces se ve que la falla forma como entre dos filas montañosas que son perpendiculares al río, hay como una especie de una costura que se va y se llega al río. Es decir, no puede uno asociar de que la carretera ahí tenía directamente que ver con toda la falla de todo el borde, que es un perímetro de 450 y 450, 900 metros y 150 metros donde pega con la carretera, y ahí es donde se viene el problema, afecta a la carretera. Falla. Sí, estoy hablando de la falla ya específicamente del kilómetro 21. Entonces eso se ve muy bien en las tomas aéreas, donde la relación longitud contra el ancho es muy, muy grande, ¿verdad? Mucho más largo que ancho, y la carretera pasa en esos 150 metros, digamos, cuando realmente uno ve que dentro... ¿Esto lo advirtieron las empresas supervisoras? Lo dijeron. Sí, vamos a ver, ese sitio ya estaba identificado porque, perdón que lo interrumpa, ministro, sí. Porque uno se podría preguntar, y él dice que tiene una enorme experiencia en construcción de túneles en un país donde sabemos que es de tierras jóvenes, ¿verdad? Es un continente, Centroamérica, ¿verdad? En particular, ha emergido, es tierra joven, y sabemos de la enorme experiencia que tiene, pero uno se pregunta, ¿qué tanto advirtió el ICE? ¿Qué tanto advirtió Casisa? ¿Qué tanto advirtió Vieto? ¿Esto era previsible? No, usted dice, Gastón Laporte, que el huracán Otto afectó esta zona específicamente, cambió, digo yo, habrá cambiado la geología, digamos, debilitó. Claro. Sí, como hemos estado señalando, este sitio, la falla que existía ya estaba identificada, o sea, sí sabíamos que estaba ahí. Pero no que era de esa magnitud. ¿Y estaba advertida por estas empresas? Claro, sí, eso ya estaba advertido, formaba parte del programa de trabajo. El ICE conocía. Es que, vamos a ver, de esto se ha tratado de hacer, no sé, un espectáculo muy grande de algo que es normal en el sentido de que todas las carreteras del país, las que se han hecho y las que se harán en el futuro en carreteras de montaña, se van a tener que enfrentar a estas situaciones. Eso es parte de la ingeniería. Este sitio y esa falla era conocida. Evidentemente uno no espera que vaya a fallar mañana, pero en cualquier momento ocurre un fenómeno de esos, que es un fenómeno natural. No hay una falla producida ni por la carretera ni en el proceso constructivo, es simplemente un fenómeno natural que ocurre, que afecta a la carretera, y que todos los expertos que tenemos en este tema han estado trabajando, no del fin de semana, tienen meses de estar trabajando en buscar las soluciones de ingeniería que se necesitan para garantizar que la obra sea una obra segura y no se vaya a afectar en el futuro por fenómenos como este natural y que van a seguir ocurriendo. Es importante aclarar esto, que tal vez que se ocuparía más tiempo para poder, digamos, ver o mostrar en las fotos lo que trato de decir. O sea, el problema de estabilidad y el problema que se estaba enfocando era muy restringido a la carretera, era el talud de la carretera, pero la falla que se observa, como les decía, es una falla que va perpendicular a la carretera hasta llegar al río. O sea, ¿están las fotografías que usted nos envió? Sí. Tal vez sí las podemos poner de nuevo para que lo explique don Gastón Laporte en las fotografías que recién pasamos y que él nos envió muy amablemente. Más bien serían las fotografías, porque lo que tenemos ahí es otra cosa. Ese sí, bueno, esta puede servir. Esta. Sí, aquí adelante. No se ve completo, pero ahora hay otras que sí se ve completo, donde se ve el tramo de la carretera afectado, que es relativamente pequeño comparado a
longitud perpendicular a la carretera hasta llegar al río. Entonces se ve que la falla de los taludes, podemos mostrarlo aquí. Ponerse de pie. El problema es que no tenemos el micrófono para pegarlo para que usted siguiera los relatando. taludes laterales que se ven donde están fallando, nada tienen que ver con la carretera directamente. O sea, es una falla que forma una especie de un anfiteatro, digámoslo así, en que hay dos filas montañosas a ambos lados y un material como de sedimento coluvial que está en la parte llano, inferior. Uno que no conoce mucho, pero exactamente. Un llano, Entonces, exactamente, un anfiteatro. se ven grietas perpendiculares, como se ven perpendiculares al talud, y las grietas siempre van perpendiculares a la dirección del movimiento. O sea, no son perpendiculares a la carretera, sino perpendiculares a la dirección del movimiento, como se ve ahí a ambos lados. Quiere decir que los taludes naturales fallaron y muy largo de la carretera. O sea, digamos que esa falla con esa forma curva llegó hasta la carretera y tocó la zona que ya era inestable, que ya se sabía, pero toda la falla de todos los taludes laterales, eso no había ni grietas, ni había ninguna evidencia directa, nada más conocimiento de que se trata de zonas Es impresionante porque para quienes nos siguen por radio, de verdad que sí se ve como un anfiteatro. Qué buen ejemplo dijo ahí don Gastón Laporte, porque la falla, el deslizamiento rodea y hay un llano. Exactamente. La falla está aquí. Sí, pero vea que fallan los taludes a los lados. A los lados. Ahí se ve muy bien esa foto de frente. Ese es el talud del lado norte, donde se ve que falló el terreno. No es una escombrera, eso es el terreno natural. Sorprendió don Gastón Laporte, digamos, lo que ustedes ya habían analizado, a esto que ocurrió, sorprendió. Sí, claro, porque la falla o el problema que estaba analizándose y teníamos detectado era el de la carretera propiamente, no los taludes en terreno natural que van en una longitud como de 450 metros, como le digo, eso nada que ver con la carretera. O sea, no puede ser que la carretera diga, es que la excavación de la carretera afectó estos taludes. Ahí se ve esta otra vista, donde se ve la parte plana esa que estamos hablando, que se deslizó, y vean los árboles y toda esa masa deslizada de ambos lados. Tal vez algo importante que ahora señalaba don Gastón es que, y yo lo he tratado de señalar, esto no es provocado por la carretera, ni por el movimiento de tierras que hizo la carretera, ni por los rellenos, ni por las escombreras de la carretera, que son una magnitud de volumen tan pequeño y tan concentrado que jamás va a explicar todo el deslizamiento que ocurrió en las laderas laterales. O sea, es un movimiento de masa enorme que no es provocado por los trabajos de la carretera. Sí, perdón, y también bueno, vea esta otra foto, que bien se ve ese árbol, toda esa masa verde que está abajo, estaba a nivel arriba a la derecha. Correcto. Y todo se desplazó, y eso ve la carretera atrás. Muy, muy largo, de una falla de un talud natural. Entonces dicen que fue que se cubrió con una escombrera, una filtración, y que es un relleno, y ahí hay una escombrera pequeña, pequeña. El deslizamiento ocurrió lejos de donde pasa la carretera. Abarcó la carretera como parte del deslizamiento, pero en un porcentaje muy pequeño. Perfecto. Ya hay comentarios, ministro y don Gastón, y tenemos que pasar de tema, pero ustedes han generado distintas opiniones. Así es, la primera es del diputado del Partido de Acción Ciudadana, Javier Cambronero, que dice: si el CONAVE y el MOB no pueden garantizar la seguridad de quienes transitemos en esta vía en el tramo central, la obra debe paralizarse. Esto dice Javier Cambronero, diputado del PAC. Dice Oscar Salas: la carretera del Cerro de la Muerte fue construida por ingenieros norteamericanos y a cada invierno presentan deslizamientos e incomunicaciones también. Fernando Vindos dice: es un problema de asumir responsabilidades. Ya sabemos en qué quedará la famosa investigación. En nada, no pasó nada y no hay responsables. Mayrin Cruz Vega dice: por suerte para nosotros la obra está en manos de un gobierno responsable que detectó y está corrigiendo los errores de viejos diseños. En un gobierno del Plus ni la terminan ni mucho menos corrigen.
Dice Patricia Navas, $2 millones por kilómetro, ni un país de primer mundo gasta esa cantidad por kilómetro. Y dice Carolina Acuña, lástima que tienen restringido al ICE, deberían dejarlo hacer obra pública. Parte de los comentarios. Para cerrar, ministro, tal vez algún comentario sobre los comentarios, sobre las opiniones. Sí, bueno, como cualquier tema genera opiniones diversas, pero yo creo que queda claro respecto a la responsabilidad que está teniendo la administración en una obra como esta, que es tan importante, que debe terminarse, que se va a terminar, que estamos muy cerca de hacerlo y que tenemos un equipo como don Gastón y un equipo de técnicos especialistas en todos estos temas, resolviendo de manera técnica, responsable, objetiva y de la mejor calidad todas las soluciones que la carretera requiere para que sea una carretera segura, y coincido con el comentario. La carretera tiene que garantizarse, tiene que ser segura, y es sobre eso que estamos trabajando para que eso sea una realidad. Gracias a Germán Valverde, ministro de Obras Públicas, y a Gastón Laporte, ingeniero civil y geólogo, quien ha estado en este proceso. Vamos a una pausa, David, y ya venimos con el tema que abordó sobre la comparecencia de Juan Carlos Bolaños ante la Asamblea Legislativa.